6 de la mañana con 54 minutos, 6 y 54 minutos de la mañana. Televidentes de todo el Ecuador, muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a hoy miércoles 7 de octubre del 2020. Y la justicia ecuatoriana operará con 65 reformas que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional con 123 de los 131 votos que integran la Asamblea Nacional. Dentro de los cambios a la ley orgánica de la función judicial se incorporarán jueces y tribunales anticorrupción. También habrá remoción de notarios. El Ejecutivo analiza lo aprobado por la Asamblea. Con esta información, saludo como cada mañana a mis compañeros y amigos Mayra Montaño y José Luis Arévalo. Siempre es un gusto iniciar cada mañana junto a ustedes. Así es, mi querida Luisa, como yo le digo, para mí es un privilegio compartir con ustedes uno de los escenarios más importantes, no solamente de Guayaquil, sino del país. Le arda a quien le arda, le guste o no le guste. Estoy diciendo la verdad. Mi querido José Luis, también usted, para un honor y un privilegio. Le tengo miedo cuando habla a veces, mi querida Mayrita. Muy buenos días, mi querida Mayra, ratificarte buenos días. Y también a la licenciada, como siempre, es un verdadero gusto, un privilegio poder contar contigo acá en La Noticia Primera Emisión, y vamos con el desarrollo de la información. Claro que sí, y lo hacemos, Mayra, José Luis y amables televidentes, con una noticia lamentable, y es parte de la vida. Una persona murió tras el choque de una volqueta con una camioneta en la vía Lago Agrio-Quito, esto en la provincia de Sucumbíos. Una aparente falla mecánica en el pesado vehículo habría ocasionado este fatal accidente de tránsito. Una vida se cegó luego que se registrara un mortal choque entre una volqueta con una camioneta en la vía Lago Agrio-Quito, en Sucumbíos. La víctima de este trágico suceso fue José Castro, funcionario del Distrito de Educación de Lago Agrio, mientras que el conductor del pesado vehículo, que aparentemente habría sufrido un desperfecto mecánico, se dio a la fuga. Uno no causa los accidentes, al parecer dicen que se le fue los frenos, la dirección a la volqueta que está allí al frente. La cabina de la camioneta quedó reducida a un montón de hierros retorcidos que se convirtieron en elementos letales para el único ocupante que perdió la vida en medio del destruido habitáculo. Un accidente de tránsito lamentable en este sector de la vía hace que el compañero haya perdido la vida. Nos duele mucho, lamentamos por su familia, por sus hijos, por su esposa, que también fue nuestra compañera. Usuarios de la vía reaccionaron frente a ese lamentable suceso, señalando que los accidentes son recurrentes en esta vía, que amerita que se coloquen semáforos y se construyan rompevelocidades para mejorar sus condiciones de seguridad y se evite así que más vidas se pierdan por este motivo. Anteayer una ranchera yo con trailer diaria, y eso yo quisiera por medio de ustedes que la mancomunidad se ponga la mano en su pecho. La víctima fue llevada al centro forense para su necropsia. Trascendió que estaba a punto de jubilarse como funcionario público, informó Anabel Belín. 6:57, 6 de la mañana con 57 minutos. Levántate, cuerpo bajo. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Lo tengo asustadito, lo tengo aquí al general Arauz. Bueno, pues, cambiamos de tema para decirles que el exdirector del SECOP, René Tamayo, en su testimonio anticipado reveló que varios asambleístas, incluyendo Eliseo Azuero, le solicitaron favores en contrataciones. Tamayo es uno de los 19 procesados por la fallida construcción del hospital de Pedernales. La audiencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, y es que hasta allí llegó René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOP, a rendir su testimonio anticipado. Aquí dijo que de manera casual se encontró con Eliseo Azuero, le envió su hoja de vida y en agosto del 2019 recibió una llamada donde se le informaba que había sido seleccionado para ser director del SECOP. A la semana siguiente señala: Me reuní con él y me indicó que era necesario buscar espacios de trabajo para la gente del bloque. Uno de esos pedidos fue separar al subdirector de la institución y me hicieron llegar la carpeta de Jorge Jalil. En cuanto a la construcción del hospital de Pedernales, sostuvo que Jorge Jalil, también investigado, tenía todo el respaldo para firmar el contrato. Él estuvo frente a dicho contrato y prácticamente pactó una coima, acto que no conocí. Y negó haber sido partícipe de las presuntas irregularidades. No me he beneficiado de un solo centavo y no he sido parte de este esquema de corrupción.
Asimismo, detalló que mantuvo conversaciones con el ex asambleísta Eliseo Azuero y otros legisladores de la bancada de Integración Nacional BADI. Sobre Azuero dijo: yo me había comprometido con el asambleísta a brindar espacios de trabajo que no había podido cumplir. En diciembre del 2019 me llamó a discutir sobre el tema. Estaba molesto. Ahí me indicó que el asesor del asambleísta Daniel Mendoza me iba a entregar una maleta para él. Le entregué la maleta íntegra al asambleísta. Además, detalla: tuve una llamada del asambleísta Franco Romero donde me solicitaba un arreglo de unos centros de salud de su provincia. Me recomendó a un ingeniero, de la cual acepté. Pero no únicamente habría mantenido conversaciones con ellos, sino con más legisladores. En el testimonio también aparece Washington Paredes, de quien dice le pidió ayuda para el arreglo de un tramo de una pista atlética. Y sobre Freddy Alecón: también me visitó y me dejó una carpeta que cumplía con un perfil profesional para su provincia. Los verdaderos beneficiarios de todo este dinero o este mal uso de recursos públicos fueron otras personas. El señor Azuero y los asambleístas del BADI prácticamente se beneficiaron de su posición. Y es que luego de más de una hora de audiencia, esta se dio por finalizada cuando Tamayo se acogió a su derecho al silencio. Informó Marilyn Jaramillo. Y ahora en el ámbito judicial les contamos que el día de ayer, martes, era clave para Jacobo Bucaram Pule en la ciudad de Guayaquil. Estaban agendadas 2 audiencias en diferentes complejos judiciales y las 2 fueron suspendidas. Una por reformulación de cargos y otra por apelación de la prisión preventiva. Veamos. La primera estaba convocada para las 10 de la mañana en la unidad judicial del Albán Borja y aquí llegaron los abogados de los hermanos Bucaram, indicando que no habían sido notificados y que se estaban enterando por los medios de comunicación que debían comparecer. Nosotros, al no estar notificados, simplemente dimos a conocimiento del juez que hemos sido notificados y no estamos preparados. Venimos por una audiencia de apelación de coincidencia y nos enteramos que ha habido una reformulación de cargos. Se trata de la investigación que realiza la Fiscalía por el supuesto delito de asociación ilícita, en las que están procesadas 15 personas, presuntamente por perjudicar al IES en la venta de medicamentos en pandemia, entre ellos los hermanos Salcedo. El colega de la defensa ha presentado la recusación en contra del doctor Ronald Guerrero y una querella penal en contra de la doctora Claudia Romero, porque en la audiencia de habeas corpus acusó al señor Jacobo Bucaram como autor del asesinato del israelita. El Ministerio Público pidió reformular cargos a delincuencia organizada y así aumentar la pena en caso de ser declarados culpables. Esta finalmente se instaló con defensores públicos. Sin embargo, vemos una postura del juez que simplemente porque sí la va a instalar, a petición de la Fiscalía. Entonces, sin ningún tipo de argumento ni motivación alguna. Pero luego fue suspendida para este miércoles porque a las 14 horas se debía instalar otra contra uno de los acusados, Jacobo Bucaram, en la que se pretendía analizar la apelación a la prisión preventiva del hijo del exmandatario por el delito de delincuencia organizada, pero también fue suspendida. Uno de los 3 miembros del tribunal ha presentado una excusa en razón de que fue el juez que resolvió el habeas corpus presentado por uno de los procesados. Entonces ahorita la sala está resolviendo el pedido de excusa. En las próximas horas se notificará cuándo se reinstalará esa última diligencia legal. Mientras tanto, Jacobo Bucaram continúa en la cárcel de La Tacunga, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana y 2 minutos. Escuchen con atención, la concesionaria Connorte anunció que reiniciará los trabajos pendientes en carreteras de la provincia del Guayas y que seguirá con el proceso legal contra la prefectura, que impuso una multa de más de $20 millones por incumplimiento en obras a la misma. Este jueves habrá veredicto por la acción de protección presentada por la firma privada. La multa es de $29 millones a la concesionaria Connorte y Consegua. Así lo estableció hace unos días la prefecta de Guayas, Susana González, aduciendo el incumplimiento de la firma privada en el mantenimiento de carreteras y por obras no ejecutadas en la provincia. González también dio un monto de lo que les adeudan a estas empresas. Detectamos que lo que se le debe, entre comillas, a las concesionarias era 25 millones, de los cuales 9 millones son reales, los otros 9 estamos validando, no tenemos deuda. Pero el asesor jurídico de Connorte, Jofre Campaña, manifestó que lo que le debe el gobierno provincial a su cliente es mayor a lo mencionado por la autoridad. No son 25 millones, son más de $100 millones. Por tanto, es importantísimo precisar estas cifras. E hizo un anuncio a los guayasenses. Y la concesionaria, teniendo el derecho a cobrar, ha resuelto completar estos trabajos
y continuar la batalla legal. Ya en el tema legal, este martes se reinstaló la audiencia por la acción de protección que planteó Conorte, para mediante esa vía constitucional se deje sin efecto la millonaria multa. Aunque el representante legal de la prefectura afirma: ellos insisten que sean vulnerados, nosotros decimos que esto es un tema contractual que no tiene nada que ver con el tema constitucional. A las dos partes se les consultó qué sucederá con la ejecución y pago de la sanción. Mientras no haya sentencia, el tiempo sigue corriendo. Sigue bloqueado, no pagaremos esas multas. Ellos fueron convocados para ese jueves a las 13 horas a la Unidad Judicial Valdivia en el sur de Guayaquil, en la que el juez que conoce la causa dará su veredicto, informó Charlie Pisa. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos. Y cambiamos de noticia para decirles que una reforma tributaria ambiciosa y paulatina forma parte de la carta de intención de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En este paquete se buscaría incrementar el IVA al 15% para el año 2022. Veamos. El incremento en los ingresos fiscales en al menos 2.000 millones de dólares para el año 2022 es una de las metas del programa que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo alcanzar esto? La sugerencia es a través de una reforma tributaria que contenga un incremento al impuesto del valor agregado de 3 puntos porcentuales, es decir, del 12 al 15%. El documento del multilateral señala que se espera que la reforma del IVA sea progresiva, teniendo un menor efecto en los hogares de menos ingresos, porque una gran fracción de los bienes consumidos por estos hogares permanecerán exentos del IVA. También se sugiere reducir las exenciones de este impuesto a las universidades y eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores. Además, se considera la creación de otros impuestos que serían complementados con medidas para reducir el riesgo de incumplimientos. Por ejemplo, la creación de una gran oficina del contribuyente que sea responsable de todas las funciones de la administración tributaria. La expectativa del programa es que estas reformas se implementen para el año 2022, por lo cual la aspiración es que el proyecto de ley sea entregado a la Asamblea en septiembre de 2021. Es decir, quedará en manos del próximo gobierno la construcción de este paquete tributario, pues este régimen adelantó que solo dejará un borrador. Bajo la lupa de los expertos, uno de ellos, el economista Pablo Lucio Paredes, la propuesta del aumento del IVA solamente sería efectiva si es que va de la mano con la eliminación de otros impuestos, no con la creación de más. Si es para reemplazar otros impuestos, sí podría ser, porque probablemente el IVA es un mejor impuesto que el ISD o los aranceles o otras cosas. Además, al igual que varios gremios empresariales, critica que el programa no sea más radical en otros aspectos y reformas estructurales. Que no se ve una reducción radical del gasto público, es decir, todavía dentro de 2, 3, 4, 5 años el gasto público va a seguir alrededor del 33-34% del PIB, lo cual es elevadísimo. Esto haciendo referencia al tamaño del Estado, pues en este sentido el programa propone un ajuste de 3.000 millones de dólares, pero esto de forma paulatina hasta 2025, informó Carolina Basante. Con 12 minutos, Mayrita, José Luis y amables televidentes, vamos a pedir a nuestro productor imágenes de un hecho que ocurriera en El Empalme, en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, donde se da cuenta de un asesinato al estilo sicariato. Lamentable hecho que se suscita y entendemos, de acuerdo a la versión de testigos, no sería la primera vez. Claro que sí. Esto sucedió en la ciudadela María Asunción de la parroquia El Rosario, ¿no? Donde ahí podemos observar el cuerpo de la víctima, ¿no? Ya sin vida, y todos los moradores que están cerca ahí en ese momento viendo prácticamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Así es, él obedecía a los nombres de Homero Alberto García Pinargote, de 41 años de edad, y repetimos, fue asesinado por sicarios. De última muerte de las últimas muertes en estas últimas horas. Imagínate. Ahora se fueron al Empalme. Ese ahora es bala y plomo a nivel nacional. Te matan en Durán, y así como te matan en Durán, también te matan en el Empalme, te matan en el Triunfo, te matan en el Oro, te matan... Bueno, no hay lugar donde puedes salir el sicario. El sicario está ahí para cobrar su vendetta, el sicario está ahí para cobrar y esa orden
esa orden, por sobre todo es orden que les dan, y esa bala ya tiene un nombre y está que le pican las manos para hacer su cometido y su infame trabajo. El digamos, sicario, trabajo de comillas. Claro que sí, el sicario hace el trabajo sucio, el trabajo en donde se mancha las manos de sangre, pero detrás de ello siempre hay el autor intelectual. Entendemos que las autoridades, de acuerdo obviamente a la petición de los familiares de este hombre, ya está haciendo las investigaciones pertinentes a efectos de dar con los responsables intelectuales y materiales de este nuevo caso de sicariato que cobra la vida de un ciudadano de 41 años en el cantón, en el Empalme, provincia del Guayas. Pero déjenme contarles que tenemos otro caso de un hombre que habría sido secuestrado anoche. Esto en la ciudadela Huancavilca, en el sur de Guayaquil, por varios sujetos armados que se movilizaban en 2 automóviles. Claro que sí, uno de los vehículos se habría apagado, por lo que lo abandonaron con 2 mujeres dentro, quienes fueron retenidas como presuntas cómplices del delito. Luego de robarle más de $600, joyas y demás pertenencias a la víctima, la abandonaron en el sector del Cristo del Consuelo, donde fue rescatada con huellas de maltrato. Eso se está viviendo, la zozobra, la inseguridad, el susto, el terror. Se está viviendo no solamente en los barrios más apartados, sino en todo Guayaquil y, por qué no decirlo, en todo el Ecuador. Son momentos difíciles, tiempos violentos, la crudeza, cómo trabaja la delincuencia, ¿no? Todos vehementes, de una manera agreste, que van y no les importa absolutamente si son niños, si son adultos, si son chicas, si son madres de familia, si son personas embarazadas, si es en la noche, si es en la mañana. Es terrible la situación. Cuando tenemos exactamente las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 de la mañana con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y de otro punto noticioso le decimos que una reformada ley de la función legislativa busca rescatar la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional y darle más herramientas para controlar el trabajo de los legisladores. La norma, antes de ser aplicable, deberá pasar el veto del Ejecutivo. Los escándalos de corrupción que salpicaron a más de un asambleísta y también los dilemas que estuvieron presentes en el trabajo legislativo durante este periodo ayudaron a construir el proyecto de reformas que fue aprobado por el Pleno recientemente. Por ejemplo, en la norma ya se establece entre las causales de destitución de un legislador el cobro de diezmos a sus colaboradores y también se da una interpretación del abandono del cargo. Cuando es consecutivo 30 días o más, consecutivos, como es el caso, y no puede ser retroactivo, de personas que no se encuentran en la curul ni siquiera conectados, porque pudieran hasta conectarse. Además, se crea una comisión de ética que se encargue de tramitar las denuncias sancionadas con destitución. Lamentablemente, esta no podrá actuar de oficio. Serán 5 los miembros de diferentes bancadas que formen parte de esta mesa. Serán escogidos de diferentes bancadas políticas, uno a la vez, de acuerdo a la ley. Por lo tanto, esto va a permitir tener un control constante del proceso interno de la Asamblea Comunitaria. La ética y la depuración interna. Esa es la línea para el fortalecimiento institucional. Respecto a la fiscalización, esta comisión pasará a ser una especializada permanente, lo cual significa que los miembros de esta mesa no podrán pertenecer a otras comisiones. Y además se hacen ajustes en las atribuciones que tendrán en el tratamiento de los juicios políticos. Cuyos informes todos pasan al conocimiento del Pleno, ya no va a ser comisión de archivo ni de limbo. La ley también norma y modifica el número de votos que se necesitan para una enmienda y una reforma constitucional y también para la destitución de un legislador. Por otro lado, se crea un sistema de seguimiento y evaluación de la ley, que va a permitir verificar que las leyes en el país se cumplan y no se queden en el limbo como muchas una vez que son aprobadas. Para que sean aplicables estas reformas, primero deberán pasar por el veto del Ejecutivo, algo que tienen expectativa los asambleístas, pues en 2 ocasiones anteriores las reformas a este cuerpo legal fueron vetadas totalmente. Si quiere vetar para mejorar, bienvenido sea. Lo contrario, más allá de que sea legal, porque es su facultad, sería en la práctica ilegítimo y claramente antidemocrático. Informó Carolina Basante.
Muy bien, vamos a cambiar de tema cuando son exactamente las 7 de la mañana con 21 minutos. Atención, Pichincha registra una disminución en las atenciones por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos y en hospitalización. Sin embargo, los casos por coronavirus siguen en aumento. Hasta la fecha, Ecuador supera los 142.000 contagios. Mayor número de pruebas y relajamiento de las medidas de bioseguridad son dos factores que influyen en el registro de contagios por COVID-19. En las últimas semanas, Pichincha registra una disminución en las atenciones hospitalarias. Sin embargo, se mantiene como la primera provincia que concentra más casos positivos. Hasta la fecha se contabilizan 42.651 contagiados. La ocupación de las camas de terapia intensiva de las UCIs es del 86% y la ocupación de hospitalización es 71%. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, existe la posibilidad de un rebrote. Sostiene que el nuevo centro de contagios está dentro de las viviendas por reuniones y fiestas familiares. Pero el énfasis debe estar en la responsabilidad de cada individuo. Hay más indisciplina de las personas, es obvio que va a haber más contagio, un contagio más rápido. En nuestro país, los casos confirmados con pruebas PCR son 142.056 y la cifra de fallecidos 11.702, mientras que la capital supera los 39.000 contagios. La Secretaría de Salud del municipio sugiere recomendaciones para frenar la propagación del virus. De que el sistema sanitario tenga la capacidad para gestionar un posible aumento de los casos y que sea capaz de implementar medidas de vigilancia epidemiológica efectivas. Por el momento no hay nada más efectivo que seguir las medidas de bioseguridad para evitar un contagio, mientras el país avanza en la adquisición de una vacuna. Todas las farmacéuticas y también con la iniciativa COVAX, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud. Hay exigencias que son difíciles de cumplir, como por ejemplo que nosotros demos una cuota inicial. Esta cuota, asegura el ministro, es considerable y se buscarán los mecanismos. O 3.20 por persona, porque son dos, en la mayoría de los casos son dos las vacunas. Vamos a vacunar a 10 millones de personas al inicio. Es un costo considerable. Informó Priscila Cadena. Y en el Distrito Metropolitano de Quito continúan prohibidas ciertas actividades. Los operativos para controlar eventos clandestinos dejan en evidencia que muchos de los habitantes de la capital se han olvidado que la pandemia aún continúa. Las reuniones sociales, bailes, encuentros deportivos o simplemente las ganas de consumir licor se incrementan los fines de semana. A oídos de agentes de inteligencia de la DGI llegó información que en el sector de Turubamba, al sur de la ciudad, había un evento que incluía la presentación de artistas. Se pudo evidenciar que en un terreno se encontraban varias personas bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas con la presentación de artistas. La denuncia fue real. En una casa barrial organizaron un encuentro solidario donde había comida, música y cerveza. Los organizadores vendieron boletos y tenían previsto la llegada de decenas de invitados. La comisaria tercera de policía señaló que este tipo de eventos no están aún autorizados. A través de resolución del COE cantonal, pues no están autorizados dentro del Distrito Metropolitano de Quito. El organizador fue detenido, mientras en el sector de Monjas encontraron un galpón que era utilizado para pelea de gallos. Cuando llegaron los uniformados, las aves estaban en plena competencia. Alrededor de la arena, decenas de personas apoyando a su favorito. Las apuestas sobre la mesa, pero las normas de bioseguridad guardadas en el bolsillo. Y los apostadores realizaban altas apuestas económicas. El local fue clausurado, las apuestas quedaron en nada y lo más preocupante, que entre el público seguramente el fantasma del coronavirus también tenía su boleto. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos. Y de última información sobre los casos de coronavirus. Nos vamos a Bruselas. Se sitúa en el podio del coronavirus de las capitales europeas, entre Madrid y París. Declaró en rueda de prensa por su parte uno de los portavoces del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Yves Van Lesmen. En las últimas 24 horas se han registrado 2.466 nuevos casos de coronavirus en Bélgica, lo que supone un incremento del 57% respecto a la media de la semana pasada, generalizada en todo el país y en particular en Bruselas, centro y la región de Valonia Sur.
Claro que sí. Bueno. Importante destacar que solo en las últimas 24 horas, Bélgica ha registrado 11 muertos por COVID-19. Miren ustedes, claro, solamente en 24 horas 11 personas fallecidas como consecuencia de estar infectadas por coronavirus. Este día miércoles, a propósito, el ministro dijo en una entrevista que en la radio televisión pública que no puede garantizar que los colegios y universidades vayan a seguir abiertos. La situación se complica y hay que cuidarse, no quedan de otra de aplicar las normas de seguridad. 7:26 de la mañana, compañeras, vamos a salir nuevamente de estudios para irnos a contactar con nuestro compañero y amigo Jorge Salazar, que nos tiene más información a esta hora de la mañana. ¿Y dónde se encuentra, Jorgito? Les parece a Bot, ingeniero, Bot el constructor. Ingeniero Salazar, ¿sí me escucha? Bot el constructor. Algo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mayrita, Luisa, José Luis y amables televidentes. Gracias por la distinción. Ni ingeniero ni arquitecto, le comento. Con mucha humildad, periodista, Mayrita. Les comento, estoy ubicado literalmente sobre la avenida Quito y 9 de octubre, en una de las estaciones de la Aerovía, que será inaugurada en pocos meses. Estoy en la estación Parque Centenario y a mis espaldas, pues, las cabinas de este sistema de transportación aéreo suspendido, innovador en Guayaquil, que ya ha llamado mucho la atención de los conductores que circulan por acá. De repente, con un poco de temor, ven esas cabinas en la parte alta de sus vehículos. ¿Va a caer, no va a caer? ¿Se mueven, no se mueven? Pues esto ha generado mucho interés por parte de la ciudadanía. Hay que indicar que el avance de esta importante obra es del 93% y se encuentra en periodo de prueba. Se trata de 154 cabinas con capacidad para 10 pasajeros, pero por tema de pandemia probablemente vayan menos personas por cabina. Me encuentro con el administrador de la agencia Aerovía, Camilo Ruiz, quien nos va a aportar más información sobre esta obra innovadora en el puerto principal. Camilo, buenos días, gracias por la entrevista. Coméntenos, ¿a qué altura máxima circularán cada una de las cabinas y qué se recomienda a los usuarios en caso de vértigo, de temor, de alguna novedad? Buenos días. La altura varía dependiendo del tramo en que se encuentre circulando la cabina. Normalmente dentro de la ciudad la altura fluctúa entre unos 15 a 20 metros. En el tramo del río aumenta un poco más. Ahora también depende de la cantidad de gente que venga en el sistema. En la medida que hay más peso en el sistema, obviamente las cabinas bajan un poco más y la altura es menor. Entonces eso varía, depende de varias circunstancias. La gente tiene que aprender a utilizar el sistema poco a poco. La gente tiene que irle perdiendo el miedo. Es un sistema que tiene todas las precauciones que se han tomado desde el diseño. Esto lo va a operar, lo ha construido y lo ha diseñado Poma, y lo va a operar Poma, que es la número 1 a nivel mundial. Ha construido teleféricos en distancias similares a 6.000 kilómetros de cable, más o menos una distancia entre París y Los Ángeles. Entiendo las medidas de seguridad que son visibles, pero hay temas, hay casos fortuitos, ¿no? Ante alguna novedad externa, alguna situación, ¿cuál es el plan de contingencia de la Aerovía? Bueno, las cabinas están dotadas con cámaras de seguridad, con sistemas de altavoz, con un sistema de interfonía para poder comunicarse con los operadores en las estaciones, para que la gente se pueda sentir segura realmente que están siendo asistidas. Adicionalmente, el sistema, el trayecto va a una velocidad aproximada de 17 kilómetros por hora, de una forma constante y muy estable. Las cabinas no es que se mueven, no es como una montaña rusa, no es un carrusel, es un sistema teleférico para transporte público. Adicionalmente, la gente tiene que sentirse tranquila de que en las estaciones van a existir también guardianía de seguridad, por si acaso tienen temor a algún tipo de robo o asalto. Y antes de entrar con los detalles, con los datos que la gente quiere saber, las medidas de seguridad dentro de las 5 estaciones, aunque una es técnica, no es de pasajeros, por el tema de los niños, los pequeñitos de 2, 3 añitos por naturaleza salen corriendo por doquier. ¿Cómo evitar que haya algún percance, algún incidente? Todas las estaciones cuentan con barandas de seguridad
como las que usted puede apreciar en esta estación, en las áreas públicas son las barandas metálicas, y en las áreas que no son públicas, que son solo para los operadores, son áreas de seguridad donde están las barandas amarillas. Todas tienen vidrio y tienen el enrejado necesario para prever cualquier situación de eso. Preguntas, respuestas puntuales. Precio del pasaje y cuándo será inaugurada la aerovía. 70 centavos, incluye los 105 buses alimentadores en el Cantón Durán y será inaugurada el 1 de diciembre. Tiempo del trayecto de Durán a Guayaquil y el trayecto de recorrido. 17 minutos, 4.1 kilómetros entre punta y punta, entre la estación de Durán y la estación Parque Centenario. Terminada la obra en este sector, se hablaba en un momento de otro circuito del sur al centro, de Mapasinga hasta este sector. ¿Qué más se hará respecto a la aerovía en Guayaquil? Bueno, primero necesitamos establecer y consolidar la operación de esta primera etapa de la aerovía, y luego, entiendo, pues las autoridades municipales y del ATM tomarán decisiones respecto si es probable que exista una nueva etapa que vaya hacia el norte, hacia el noroeste, etcétera. Finalizo con esto, que probablemente es lo que incentivó para construir esto. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se persigue? Aproximadamente 100.000 personas vienen desde Durán diariamente. De repente descongestionar el tránsito en la Pedro Menéndez Gilbert, en los puentes. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca son dos cosas, dos intereses, dos objetivos. Descongestionar, contribuir a descongestionar la entrada a Guayaquil, y a esa gente que se mueve entre Guayaquil y Durán darle mayor calidad de vida, haciéndole que pueda tener un viaje mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más cómodo y mucho más seguro. ¿A cuántos pasajeros tienen previsto más o menos trasladar diariamente de Durán a Guayaquil y de regreso? El sistema tiene capacidad para movilizar 40.000 personas diarias. ¿Ustedes estiman cuántas más o menos? ¿Han hecho un estudio? Bueno, esa es la capacidad para la cual se dimensionó el sistema. Por lo tanto, esperamos que poco a poco la curva de demanda vaya aumentando hasta llegar a la máxima capacidad. Camilo, muchísimas gracias. Ya escucharon. El 1 o el 2 de diciembre será inaugurada la aerovía, así que señores, por favor, venir con sus teléfonos celulares para tomarse fotitos, pero con mucha precaución. Ya escucharon, 70 centavos el pasaje, que es importante con una tarjeta, ¿no? Con una tarjeta recargable para que usted pueda pagar el pasaje de esta manera y viajar, creo que en un promedio de 20 minutos de Durán, 17 minutos para ser específicos, de Durán a Guayaquil. Es entonces el reporte, Mayrita, Luisa, José Luis y amables televidentes. Fuerte abrazo. Buenos días, gracias Jorge por tu reporte a esta hora de la mañana. Volveremos a enlazarnos contigo cuando la situación así lo amerite, y tal vez solo acotar que además del descongestionamiento y brindar seguridad a quienes hagan uso de la aerovía, también habrá algo positivo: coadyuvar a la descontaminación del ambiente, pues la aerovía no va a emanar monóxido de carbono, que sí lo hacen los vehículos, sobre todo cuando los tubos de escape están en mal estado. Entonces vamos a tener un aire más limpio para respirar. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Mayra, José Luis y amables televidentes. ¿Quién se va a quedar? Los pillos. Ah, eso sí, porque ya no los van a poder asaltar. Arriba no es más difícil. Allá no van a decir esto es un asalto, ¿y para dónde corre? Sin duda, pero la salud también influye muchísimo. Qué bueno que con eso también se descongestione y se descontamine el aire. 7:34 minutos, momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. No hay nadie que te iguale como hombre de coraje. Siete de la mañana con 40 minutos. 7 de la mañana con 40 minutos. Continuamos informando y le decimos que Jimena Peña por Alianza País, Yacu Pérez por Pachacuti e Isidro Romero por Avanza inscribieron sus candidaturas presidenciales. Con ellos suman 16 binomios inscritos para las elecciones del año 2021. Acompañados por sus simpatizantes, el binomio de Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga, llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral y oficializaron su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2021. Vamos a plantear un proyecto de gobierno precisamente que nos permita reactivar la economía por igual, que nos permita generar empleo.
En este marco, Peña enfatizó que no son la candidatura del gobierno. En este momento vemos que los que gobiernan son otros y vemos que existe incluso otra lista donde están exministros, gobernadores. Esa es la lista oficialista. Esto pese a que el primer mandatario, Lenín Moreno, es el presidente del partido al que representa. Yo estoy convencida que el presidente Moreno debería renunciar a la presidencia del movimiento. Él ha dicho que no va a ser parte de este proceso, no ha sido parte de nuestra organización, su presidencia es de papel. Yo creo que probablemente él se sienta mejor renunciando a la presidencia del movimiento. Posterior, Yacu Pérez, encabezando una movilización junto a su binomio Virna Cedeño, también arribaron al órgano electoral e inscribieron su candidatura presidencial por el movimiento Pachacutic. Nosotros no vamos a gobernar solo para los indios, será para los 18 millones de ecuatorianos. Mi mayor sueño no es ser presidente de la República, mi mayor sueño es cambiar el Ecuador, que sea cobijados para todos, sin pobres. No queremos que los ricos se vuelvan pobres, sino que los pobres tengan bienestar, trabajo, salud. Finalmente, Isidro Romero por Avanza también oficializó su candidatura presidencial junto a su compañera de fórmula, Sofía Merino. Tendremos la mejor educación, tenemos la mejor salud, los mejores alimentos, pero primero debemos crear riqueza para hacer todo ello, donde daremos empleo. Informó Adriana Rojas. Bueno, y en este mismo tema continúan las inscripciones de candidaturas asambleístas por la provincia del Guayas. Militantes de varios movimientos políticos llegaron a la delegación electoral para cumplir con los requisitos. Veamos. Intenso fue el movimiento en el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas durante este martes. Y es que a poco de que se cierra el proceso de inscripción de candidaturas, uno tras otro desfilaban. Los partidos y organizaciones políticas acudían al CNE. Con barra propia, el Social Cristiano, lista 6, llegó hasta el Consejo Nacional para realizar la inscripción de sus candidatos por Guayas. Daban detalles de lo que harán e impulsarán de llegar a la Asamblea Nacional. Siendo sobrevivientes del COVID, hay que hacer una gran ley que resarza, una ley retributiva, reconstructiva y de reactivación. El movimiento Suma también se hizo presente en las instalaciones del CNE. Aquí hablaron de temas que son de interés nacional. El IVA, a eso se refirieron. Es una irresponsabilidad pretender por este gobierno que va a recibir 4.000 millones de dólares para que el próximo gobierno, es decir, nosotros, tengamos que subir algún tipo de impuesto. Eso no lo vamos a hacer. Ecuatoriano Unido también se presentó en el Consejo Nacional Electoral con propuestas y miras a los comicios 2021. Nosotros pensamos por primera vez en el Ecuador activar. No queremos hablar de reactivación porque el Ecuador en realidad nunca ha estado activado. Hoy por primera vez vamos a activar con bases prácticas, con bases éticas, todo lo que es la producción conectada a la productividad. Esto va a traer una sinergia positiva. Tiempo que se acorta y poco a poco vamos entrando al ambiente electoral, informó Julio César Saona. 7 de la mañana con 44 minutos y en otro orden de la información, la planta de tratamiento de aguas residuales, Las Esclusas, es parte de una gran obra municipal que pretende beneficiar a 1 millón de habitantes del centro y sur de Guayaquil. La alcaldesa de la ciudad, doctora Cintia Viteri, visitó la construcción que tiene ya un avance del 70%. Fue recibida por los trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales, Las Esclusas. A ellos, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, les agradeció por su esfuerzo para obtener el avance de obra del 70%. Los trabajadores se quedaron aquí, hicieron cuarentena aquí, se la jugaron aquí. Por eso un aplauso para los trabajadores que nunca pararon durante la pandemia de trabajar. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas se encargará de tratar el 100% de estos materiales que se generen en el centro y sur de Guayaquil hasta el año 2050. Adicionalmente tratará los lodos y los gases que serán generados a partir de los respectivos procesos. Los gases que se generen ya a base del secado de los lodos, esa es la parte innovadora de esta planta, pues se almacenarán en bombonas que podrán producir la energía en base a una subestación eléctrica que también se construirá aquí para que pueda movilizar el 45% de esta planta de tratamiento.
Los recursos económicos para la construcción de esta obra provienen de un crédito multilateral internacional de $205 millones, con una contraparte local de 16 millones. Se prevé que esta obra culmine en el primer semestre del 2021. Informó Maite Morán. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, es momento de ir a una breve pausa, pero sigan en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles del reconocimiento que recibieron 2 agentes de la Policía Nacional, quienes pusieron su pecho a las balas por defender a una dama. Los detalles tras la pausa aquí en la noticia Primera Emisión. Gracias por continuar con nosotros, mil gracias por continuar con este humilde trabajo de los arrieros de la comunicación de RTS. 7 de la mañana con 53 minutos, también hablando de reconocimientos, aquí está una placa de reconocimientos. Recibieron los 2 agentes de la Policía Nacional que se enfrentaron a bala contra los delincuentes por defender a una joven en la ciudadela La Garzota, esto es al norte de la ciudad de Guayaquil. La víctima los visitó en el hospital de la institución, donde le mostró su gratitud, asegurando que gracias a ellos volvió a nacer. Una gratitud que la llevaré en el alma. Veamos. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Se trataba del cabo segundo Diego Loza, quien permanecía tendido sobre la calzada esperando ser auxiliado debido a las heridas de bala que recibió en sus extremidades inferiores. En total 5, en 2 me parte el fémur de la pierna izquierda y los otros 3 en la pierna derecha entran y salen, ¿no? El hecho ocurrió el pasado 29 de septiembre, cuando se percataron que una joven era víctima de 2 antisociales, quienes la amenazaban con dispararle para que ella entregue un dinero que no tenía. Iban 2 hombres en la moto, uno de gorra, de moño, fue el que me apuntó y me quería disparar porque si no le daba la plata, pero yo ya no tenía plata. Apareció la policía y se armó la balacera y yo ya no sé más porque yo me agaché en mi carro. 7 días después, la joven acudió hasta el hospital de la Policía Nacional en Guayaquil. Llevaba en sus manos una placa de reconocimiento para quienes fueron sus ángeles de la guarda. En el metal les decía que gracias a ellos volvió a vivir. Sin embargo, sus palabras se quebrantaron a la hora de conversar con los uniformados. Gracias por eso y gracias a ustedes por el libramiento, a la Policía Nacional que pudieron asistirme en el momento preciso. Seguramente no podría estar contando su historia si ustedes no hubieran aparecido. Gracias. Feliz dándole gracias a Dios que estoy vivo primeramente. Claro, es un reconocimiento emotivo por el agradecimiento que tiene la ciudadanía sobre la Policía Nacional de nuestro trabajo, saben reconocer. La progenitora del agente herido también se encontraba junto a su cama. Asegura sentirse más tranquila de verlo recuperarse cada día, aunque reconoció que las imágenes de su hijo tendido sobre la calzada le llevaron a pensar lo peor. Eso para mí fue algo traumante, porque ver a un hijo así en el suelo gritando de dolor, para mí fue algo terrible. Así fue el emotivo instante en el cual esta joven se reencontró con sus salvadores, lejos del susto y con la tranquilidad de saber que todos están fuera de peligro. Por momentos se me quebraba la voz porque me da mucha emoción de que estemos aquí contando la historia, como dije, estemos todos vivos. Definitivamente el reconocimiento que hace la ciudadanía es algo que a nosotros como policías nos llena de mucho más entusiasmo y en realidad nos llena de mucho más valor para seguir cumpliendo con nuestra misión. Informó José Morales. Muy bien por el reconocimiento que se le da a estos policías y por su ayuda desinteresada a la sociedad. 7:56 de la mañana y ahora vamos a cambiar de tema para indicarles que la Torre del Reloj se iluminó con vivos colores a través del mapping como parte de las celebraciones organizadas por la Alcaldía de Guayaquil por el Bicentenario de Independencia. Varios monumentos serán iluminados durante esta semana. Veamos. Esta vez fue el turno de la Torre del Reloj en iluminarse con imágenes a través del mapping.
De esta forma, se busca homenajear a la perla del Pacífico en sus fiestas de independencia. Porque sabemos que todavía existe arte en Ecuador. Sabemos que Ecuador y Guayaquil, por su bicentenario, para demostrar de que hay arte, y eso es arte en realidad. Luego, se encenderán con luces y colores otros edificios de Guayaquil para cautivar a los visitantes. Muchos quedaron sorprendidos y no dudaron en tomarse una fotografía de recuerdo. Un poco salir de la rutina por este asunto del COVID y gracias a la alcaldesa tenemos ahorita una mejor perspectiva de la ciudad y siempre con la bioseguridad. Pues sí, está muy bonito, es algo diferente que no se ve todos los días y bueno, le agradezco a la alcaldesa que le puso esta exhibición al icónico reloj de la ciudad. Culminará el domingo 11 de octubre con un mapeo en la catedral de la ciudad. Si bien es cierto, es una conmemoración distinta donde no habrán los tradicionales festejos, pero se conserva el civismo intacto. Maravilloso, felicitaciones a los que organizaron esto, muy bien. Los cambios de color, multicolor, sí, excelente. Informó Eric Zambrano. Libertad, cada día más cerca del punto culminante de las fiestas del Bicentenario de Guayaquil. Compañeros, de esta manera estamos finalizando la presente emisión informativa. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es la noticia en la comunidad, con ese aire de libertad. Viene aquí nuestro querido amigo también Hugo Gavilanes a encender la llama de la libertad. Y la paz. Y obviamente representado por ese noble animal.